tiempo pasa inexorablemente y este es el último domingo que por este tiempo estoy aquí, por cierto, y gracias por la oportunidad, Pastor Julio, su familia, gracias por la oportunidad a ustedes como iglesia de haberme permitido estar con ustedes en este tiempo y haber compartido estos momentos, la palabra de Dios. Y en esta mañana, en el cual recordamos en todo el mundo la, lo que se llama el Domingo de Ramos, ¿no? Estamos ya en la semana, prácticamente la Semana Santa, y hoy domingo se recuerda cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén y muchos pensaban que él iba a ser coronado como rey, pero lo será, por cierto, pero no en ese tiempo, lo será, porque sabemos que Cristo viene por segunda vez a la tierra y viene para reinar, porque Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Pero mientras tanto, recordamos aquella escena y en nuestros corazones atesoramos la esperanza que Él venga pronto para cumplir su propósito en esta tierra. Bien, mientras tanto, hermanos, en esta mañana, puesto que es el último domingo que voy a estar aquí, no sé si todos podrán venir el miércoles, pero es posible que haya algunos que ya no los vea. Y en esta mañana quiero dejarles una palabra de ánimo y que el Señor nos ayude para que eso sea posible. Hay una frase en la Biblia en la cual Jesús dice, sigue creyendo. Así que quiero yo en esta mañana, el propósito es animarle, hermano, hermana, a que usted siga creyendo en Dios y en su palabra. Que usted continúe creyendo en nuestro Dios. Mire, la vida cristiana comienza por fe, pero continúa por fe. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la vida cristiana comienza por fe, pero es para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, 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 vivirá. Es decir, el estilo de vida que Dios espera es que nosotros tengamos una fe constante, una fe permanente. ¿Qué es más fácil? ¿Creer o continuar creyendo? ¿Qué piensa usted? ¿Creer es más fácil? Yo creo que sí. ¿Pero qué es más difícil? Continuar creyendo, ¿no es cierto? Entonces muchos hemos comenzado con un acto de fe al haber creído y recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero luego Dios espera que nosotros continuemos creyendo, continuemos en la fe, que sigamos creyendo en nuestro Dios. Voy a leer aquí una historia real. Ustedes saben que con los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios se clarifican un poco mejor estos principios que Dios tiene en su palabra. Voy a leerles una historia real en el libro de Lucas, donde un hombre llamado Jairo viene buscando a Jesús para pedirle un favor. Su hija de 12 años de este hombre llamado Jairo
estaba muriendo, estaba agonizando, y entonces viene a Jesús y le pide el favor. Eso está en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 18. Lucas capítulo 8, versículos 49 y 50, donde ahí está la historia. Este hombre, padre de familia, en vista que su hija está agonizando, va a Jesús a pedirle el favor que vaya a sanar a su hija. Jesús acepta y se va con Jairo a ver a su hija para sanarla. Pero en el camino, Jesús fue interceptado por una mujer que también estaba enferma, una mujer con flujo de sangre por unos 12 años, y que estaba buscando la oportunidad de ver a Jesús para ir a su encuentro y ser sanada. Entonces, mientras Jesús iba para sanar a la hija de Jairo, fue detenido en el camino por esta mujer con flujo de sangre. Entonces Jesús ocupó parte de tiempo atendiendo a esta mujer, y finalmente esta mujer fue sanada. Pero mientras tanto, la hija de este hombre ya había muerto. Y entonces, cuando Jesús se dispone a seguir su camino, vienen a avisar y le dicen a Jairo: Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Tú sabes que mientras hay vida, hay esperanza. Estaba agonizando y había esperanza, pero ya murió. Ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, al escuchar, le dice: Jairo, no temas, solamente sigue creyendo y tu hija será salva. Yo estoy usando la traducción de la Biblia textual, que es más exacta al original. Si usted tiene la versión de la Biblia Reina Valera, ahí dice en su Biblia, solo dice, cree solamente. Pero estoy usando la Biblia textual porque es más rico en su significado. A veces hago así porque algo quiero rescatar. Esta palabra, esta forma gramatical, sigue creyendo, lo enfatizo porque esta es una forma gramatical que se llama gerundio, es decir, es una acción constante que se da en el tiempo, y entonces una acción que puede detenerse, pero Jesús dice: continúa, continúa, sigue creyendo y tu hija será salva. Bien, miren, esta historia representa lo que muchas veces sucede con nosotros. Hemos comenzado a creer en Dios, pero en el camino nuestra fe puede sufrir reveses. Nuestra fe en el camino puede debilitarse. Algo puede pasar y alguna persona bien intencionada posiblemente puede decirnos: ya deja de creer en esas cosas. ¿Qué haces creyendo si tu situación no mejora? Olvídate de la religión, olvídate de Dios, ya deja esas cosas. Puede ser que sean bien intencionadas, pero Jesús te dice, como aquel hombre dice: sigue creyendo y tu hija será salva. Y en esta mañana, queridos hermanos de esta iglesia, que para mí me es difícil pronunciar, dice que algunos han ensayado mucho para que salga Ed Shoot, algo así, ¿no? Pero, queridos hermanos de esta iglesia, yo les quiero dar esta palabra de Jesús para ustedes. Hermano, hermana, continúa creyendo. Continúa creyendo, que es la parte más difícil. Yo sé que tú tienes problemas. Alguien podrá decir: pastor, usted puede decir eso porque usted no tiene problemas como tengo los míos. Pero si tú supieras los problemas que tengo yo,
te quedarías con los tuyos y me dejarías con los míos. Sí, así que estoy en la misma carrera. Esto es sobre todo una actitud de seguir creyendo, y Dios te dice, continúa creyendo. Aun cuando parezca que ya no hay esperanza, como en este caso su hija murió, pero recuerda que para Dios no hay nada imposible, y Dios te dice, sigue creyendo, continúa creyendo. Ahora, ¿será, hermanos, que nuestra fe puede sufrir reveses? ¿Qué dice usted? ¿Será que nuestra fe se puede debilitar o no? ¿Usted ha experimentado en su vida que por alguna circunstancia de la vida su fe ha sido debilitada? ¿Ha experimentado eso? Bien, yo le voy a decir que sí es así. Miren, hay una historia en la Biblia de un profeta, un hombre de fe, que se llamó Juan el Bautista. ¿Escuchó hablar usted de Juan el Bautista? Miren, este hombre Juan el Bautista era un hombre de fe, forjado en las canteras del desierto, un hombre trejo y todo un poco rudo hasta en todo aspecto, hasta su trato, pero un hombre de fe. En una ocasión, este hombre de fe, dice Juan 1:29, que vio que Jesús se apareció y con convicción dijo así: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa expresión, ¿usted lo nota que tiene fe o no tiene fe Juan? Claro que tiene fe. Es un hombre de convicción y lo dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabía que era Cristo y tenía confianza y seguridad que era Cristo aquel Cordero. Pero ahora miren, las circunstancias no fueron bien para Juan. Y estaba perseguido por Herodes, porque Herodes andaba chueco, andaba con la mujer de su hermano, y entonces Juan el Bautista le predicaba y le reprendía, y finalmente Juan el Bautista terminó en la cárcel. Y esas cárceles no eran como las cárceles de acá, eran unas cárceles horribles, oscuras, húmedas, era un lugar horrible. Y ahí estuvo un tiempo Juan. Y saben, estando en ese tiempo Juan en la cárcel, su fe sufrió ciertos golpes, porque las circunstancias no golpean o no golpean. Las circunstancias golpearon la fe de Juan. Y entonces, estando en ese lugar horrible, oí hablar de Jesús. Y entonces llamó a sus discípulos y les dijo: vengan por acá, discípulos, vayan y pregunten a Jesús si es Él, o tal vez esperaremos a otro. Oh, ¿y qué pasó con el hombre de fe? ¿Por qué es que estaba en esa condición? Oh, es que las circunstancias lo estaban afectando. Y entonces él dijo: vayan y pregunten si es Él o esperaremos a otro. Ahora mire usted, los discípulos de Juan van a Jesús y le dicen: Señor Jesús, venimos de parte de Juan para preguntarte si eres tú o esperaremos a otro. ¿Y qué le respondió Jesús a su discípulo? Lo reprendió. Le dijo: vayan y digan a ese cabezón de Juan que soy yo. ¿Cómo se le ocurre dudar? Así respondió Jesús. No encontramos ni un solo reproche de Jesús, con lo cual nos damos cuenta que Jesús entiende las circunstancias por las cuales estamos atravesando y no nos reprocha. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Cuando escuchó esta pregunta de parte de Juan, entendió Jesús que Juan estaba pasando por un mal momento por las circunstancias que lo rodeaban. Entonces Jesús, en silencio, dice el libro de Lucas, que volteó y en esos momentos hizo maravillas, hizo milagros, y después de sanar a tanta gente, volteó y dijo a los que preguntaban:
vayan y digan a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres he predicado el evangelio, etc. Con estas palabras está diciendo, vayan, informen a Juan lo que yo estoy haciendo, y con esta evidencia la fe de Juan se volverá a fortalecer. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios sabe que nuestra fe puede sufrir reveses. Hermanos de esta congregación, Dios entiende que podemos pasar por momentos en que nuestra fe es golpeada por las circunstancias. Y Dios entiende que su fe puede sufrir reveses y que puede debilitarse, pero ahí está Dios para darnos una palabra de ánimo. No está para reprocharnos, sino para alentarnos y te dice, sigue creyendo. Sigue creyendo, hermano, sigue creyendo. Hermano, hermana, Pastor Julio, siga creyendo. Ahora yo quiero explicarte algo en cuanto a la fe, porque es importante entender la dinámica de la fe para entender cómo es que la fe puede sufrir ciertas alteraciones. ¿Qué es la fe? ¿Sabe usted lo que es la fe? Es convicción. Es cierto. La fe, en su definición sencilla, es convicción. Es las convicciones que hemos llegado a tener en la vida. Y Hebreos 11:1 lo indica muy claramente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es convicción, fe es certeza. Ahora, ¿cómo es que se forma la fe en nosotros? Mire, y quiero para que usted pueda entender lo que es la fe, y esto con el propósito de que podamos trabajar nuestra fe, le diré que existe una fe natural y una fe espiritual. Porque si fe es convicción, hay convicciones que son naturales, hay una fe natural. Por ejemplo, usted está sentado en esa silla porque tiene fe y porque tiene convicción que le puede sostener, ¿o no? Cuando usted sube a su auto, se sube porque tiene fe y convicción que su auto lo llevará a casa, ¿no es así? ¿Tiene usted que ser un convertido a Cristo para tener ese tipo de fe? No, es una fe natural que todos los hombres tienen. Cuando los esposos llegan a sus casas y su esposa les sirve su plato de comida, ¿los esposos comen o no comen? Amén, ¿no es cierto? Porque tienen fe y convicción que no hay veneno en ese plato. Bueno, puede haber algunas excepciones, ¿no? Pero estoy hablando en términos generales. Entonces hay una fe natural que no se necesita ser convertido, sino que fe es sencillamente convicción, seguridad sobre algo. Pero también existe una fe que es una fe espiritual. Y son convicciones espirituales que los que somos hijos de Dios hemos llegado a tener y hemos llegado a forjar en nuestra vida. ¿Cómo es que se forma la fe espiritual? Si la fe espiritual son convicciones espirituales, entonces se forma de acuerdo a las convicciones que nosotros tenemos de Dios y que está en su palabra. ¿Sabía usted que la fe viene por la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, hay algunos que de repente piensan que la fe viene por la oración. Bueno, yo la verdad no estoy seguro que la fe venga por la oración. Algunos dicen que la oración viene por las pruebas. Pues no estoy seguro si vendrá por las pruebas, pero sí estoy seguro que la fe viene por la palabra. Porque la fe espiritual es creer quién es Dios. Y esa revelación de quién es Dios la encontramos en su palabra. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra da fe.
Y si quiere ser un hombre o mujer de fe, tiene que ser un hombre aplicado a la palabra, porque la palabra da fe. Así que, siendo así, la fe es afectada de acuerdo a las cosas que ingresan en nuestra mente. Ahora, hay dos palabras que son parecidas, que es creer y que es fe. Bueno, se usa a veces indistintamente la palabra de Dios, pero hay una pequeña diferencia y tal vez será bueno que usted lo sepa. ¿Qué es creer? Creer es el asentimiento mental, dar por cierto mentalmente una verdad y que forma parte de nuestra convicción mental. Y fe es actuar o tomar una actitud en base a esa creencia que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es importante que nosotros cuidemos nuestro creer. Miren, hermanos, si la palabra da fe, debemos aplicarnos a la palabra y además usted debe saber lo siguiente. Dios ordena que nuestra mente sea renovada. ¿Sabe usted lo que significa la palabra renovar? La palabra renovar significa cambiar lo viejo por lo nuevo. Y dice Dios en su palabra, Romanos 12:2, así que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Pensamientos que tenemos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos de engaño que deben ser renovados por la verdad de la palabra de Dios que traen fe, convicción y fe en nuestras vidas. Y eso, por cierto, es un trabajo nuestro. Las circunstancias de la vida pueden afectarnos y hacernos dudar un poco, pero es nuestra responsabilidad trabajar nuestra creencia, trabajar nuestras convicciones, y usted tiene que aplicarse a la palabra de Dios y fortalecerse la palabra de Dios para que en usted prevalezcan los pensamientos de Dios que dan fe y convicción en su vida cristiana. Por lo tanto, hay tres cosas que yo quisiera decirles que son razones. Hay muchas cosas más, por cierto, pero por lo menos quisiera decirles tres cosas de la palabra de Dios para animarles a que usted siga creyendo, para animarles a que usted continúe creyendo. Tres cosas. Número uno, de la palabra de Dios sabemos quién es nuestro Dios, y saber quién es nuestro Dios nos ayuda a continuar creyendo. Quiero solamente mencionar tres de las muchas cosas de Dios. En primer lugar, ¿sabía usted que Dios es bueno, hermano? ¿Sí? En esta mañana quiero reforzar esa creencia en usted de que Dios es bueno. Dice su palabra así, en el libro de Salmos, capítulo 135, versículo 3, dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Bueno, dice el Salmo 145, 9, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú y bienhechor. Hermano, hermana de esta iglesia, quiero decirte, Dios es bueno. Y esto parece como que es una cosa liviana, pero yo me he dado cuenta
que algunas personas han sido criados por padres que para ellos no han sido tan buenos. Nuevamente voy a decir aquí, allá en Perú, bueno, aquí yo sé que acá no, aquí es diferente, pero allá en Perú, ¿sabe qué? Hay algunos hermanos que me dicen, pastor, ¿sabía usted que mi papá me colgaba de una viga y me metí unas majas, unas latigueras hasta hacerme sangrar? Pues eso no existe acá, por cierto, pero en otros países subdesarrollados sí se da, y muchas veces nosotros crecemos con ese y se nos hace difícil entender que Dios es bueno porque tenemos el recuerdo de quién fue nuestro Padre. Solamente quiero mencionar, quiero decir que la palabra de Dios dice que Dios es bueno, que Dios es benigno, que desea lo mejor para nosotros. Y dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Será todo un tema desarrollar esto de la bondad de Dios. Por de pronto quiero decirles y quisiera que usted coja esto por fe, de saber que Dios es bueno. Y bueno para con todos. Y aún con los incrédulos. Porque hace salir sobre su sol, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con todo. Y Dios desea lo mejor para nosotros. Número 2. Dios es sabio. Y quiero leer aquí un pasaje que nos habla de esto. Dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué se entiende por sabio? Voy a leer aquí una definición que me agrada para dar una idea de Dios como persona sabia. Dice así, entre otras cosas, la sabiduría es la capacidad de planificar metas perfectas y llegar a estas metas por los medios más perfectos. Ve el final desde el principio, de manera que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría ve cada parte en su relación correcta con el todo y así es capaz de trabajar para lograr las metas prefijadas con una precisión impecable. Por de pronto puedo decir que Dios es sabio, al único y sabio Dios, y puedo decir con certeza que Dios sabe cómo está trabajando con nuestras vidas, no a nuestra manera, pero sí a la manera de Dios, pero lo hace de una manera perfecta. No existe ni un ápice de error en la manera como Dios trabaja. Y si Él se ha propuesto en nosotros formar la imagen del Señor Jesucristo, lo está haciendo de una manera más allá de nuestra imaginación o entendimiento. Número 3. Dios es todopoderoso. Dios no conoce lo imposible. En la Biblia encontramos muchas declaraciones de que Dios es todopoderoso. Cuando se le aparece a Abraham, le dice así, en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, solo con estas 3 verdades, porque hay muchas más verdades y muchas más razones para confiar y seguir creyendo en Dios, pero solo 3 verdades: que Dios es bueno, que Dios es sabio y que Dios es todopoderoso. Te digo lo siguiente, es como si Dios te dijera así: lo que yo soy es todo lo que te debe importar, porque es allí donde se apoyan tu esperanza y tu paz. Yo haré
lo que dispongo a hacer, y todo saldrá finalmente a la luz. Pero cómo lo haga es secreto mío. Confía en mí y no temas. Ahora, la bondad de Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es todopoderoso. Te digo lo siguiente: con la bondad de Dios, deseando nuestro bienestar más elevado, la sabiduría de Dios para planearlo y el poder de Dios para lograrlo, ¿qué más nos falta? Ciertamente somos la más favorecida de sus criaturas. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero alentarte. Sigue creyendo, sigue confiando. Y Jesús dijo a aquella mujer: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Continúa, hermano. Yo al cabo ya me voy, pero quedas tú. Otra cosita más. Jesús nos advirtió y nos dijo: por si acaso, en este mundo tendréis ¿qué? Tendréis aflicción. Yo no sé si eso podemos tomarlo como una promesa o como una advertencia. Mejor como una advertencia. Pero ya Jesús nos dijo: por si acaso en este mundo tendréis aflicción. Yo les pregunto: ¿tenemos aflicción o no? Pero luego Jesús dijo: pero sepan que yo he vencido al mundo. Y luego Juan dice: y lo que vence al mundo es nuestra fe. Por lo tanto, hermano, sigue creyendo. Yo no sé qué problemas, yo no sé qué circunstancias, qué dificultades podrás estar atravesando, no lo sé. Lo que sí te digo es que nuestro Dios es el mismo Dios. Es todopoderoso, es sabio, es bueno. Por lo tanto, hermano, sigue creyendo, no te detengas. Y verás la gloria de Dios. Además de esta palabra, yo quiero dejarte en esta mañana una imagen. No solo una palabra de aliento, sino una imagen que creo que como iglesia será necesario que la recuerde. Si es con respecto a su pastor Julio Jiménez. ¿Sabe usted que todo líder necesita el apoyo de los demás? ¿Sí? Iglesia. Y tenemos una imagen hermosa que luego lo quiero representar acá. En la Biblia encontramos que un líder grande de nombre Moisés necesitó el apoyo de dos hombres que sostuvieran sus brazos para que Dios dé la victoria en ese lugar. Había una lucha contra el pueblo de Amalek que representa a Satanás y sus demonios. Y estaba ahí Moisés. Cada vez que levantaba sus manos, ¿qué pasaba? Había victoria de parte de Dios. Pero sus manos se cansaban o no se cansaban. Se cansaban porque somos humanos o no. Y entonces bajaba las manos. Y cuando bajaba las manos, ¿qué pasaba? Pérdida y derrota. Y volvía a levantar sus manos, otra vez victoria, el líder. Y se cansaba y volvía y otra vez derrota. Esa es la imagen que Dios nos da de un líder que necesita el apoyo de los demás para que pueda haber una victoria delante de Dios. Y quisiera dejarles esta imagen en esta mañana. Voy a pedirle al pastor Julio que pase un momentito adelante y quizás, hermano Elvis, ¿podrías ayudarme en estos momentos, por favor? Disculpa que estoy improvisando, no preparé este momento, pero puedes parar de aquí al lado, hermano. Una mano cada uno. Mire usted esta imagen. Hágase la cuenta que su pastor representa a Moisés. Y habían dos varones que sostenían sus manos, Aarón y Hur. Cuando se cansaba Moisés, levantaba sus manos y había victoria. Porque si lo dejaban solo, él bajaba sus manos como humano, se cansaba y había derrota.
Ellos tenían que levantar sus manos y tenerlas sostenidas, sostener las manos del líder, y así había victoria. Mire esta imagen, yo quiero que lo vea. Ese Aarón y Hur hoy puede representar Elvis y Alex, pero esos Aarón y Hur pueden llamarse Miguel, pueden llamarse Carlos, puede llamarse Eugenio, puede llamarse Roberto, etcétera, por mencionar. Son los líderes de una iglesia que están llamados para sostener las manos de su pastor. Mire esta imagen. Esta es la imagen que también quiero dejarles en esta mañana, para que usted, sea como se llame, hombre o mujer, sostenga la mano de su pastor. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.